Hola, en este vídeo voy a hacer un repaso de lo que nos queda por ver en la primera evaluación, las dos tareas, una correspondiente al conocimiento, la otra a la visión de la realidad desde la metafísica y la ciencia. Voy a ir repitiendo las cosas que tenemos que hacer o que hemos hecho ya para las tareas y los contenidos a los que se refiere. Esos contenidos van a ser el referente para el examen que nos queda de la primera evaluación. Verlo lo vamos a ver todo de una manera u otra. Lo tenemos todo en los cuestionarios y también yo quiero que dediquemos algunas clases, sobre todo después del examen, a tratar algunos puntos que hemos dejado fuera de consideración en las tareas. Pero bueno, en lo que se refiere al examen, va a ser consolidar las cosas trabajadas en las tareas y podemos acotar una serie de puntos para vuestro estudio. En relación con el estudio, recuerdo que es fundamental que no lo dejéis para el final, que lo ideal es anticipar las cosas y atarlas bien en clase. Lo que se asimila no se olvida, basta con volver sobre ello de vez en cuando y eso queda ahí para siempre en la memoria. Más con el tipo de examen que vamos a tener, que es un examen que no es nunca un desarrollo desde cero, sino siempre partiendo de supuestos, de casos específicos y en los que uno, en el momento que lo asimile, va a saber muy bien resolver y desarrollar las cosas que se le planteen. Por lo tanto, si hacemos las cosas con tiempo y ajustándonos al ritmo de la clase, bastará un pequeño repaso al final para consolidarlo todo. Bueno, pues vamos a ir viendo los capítulos que tenemos que completar y dentro de ellos cuáles son esos puntos que tendríais que mirar con detenimiento de cara al examen. Bien, pues nos vamos. Tenemos que en el primer caso vimos el saber racional y características de la filosofía, en la primera tarea, que era una tarea en la que una conversación se recreaban aspectos generales de la filosofía, su relación con el mito, la visión del mundo natural y de la ley dentro de la filosofía, cómo la ciencia emerge de la filosofía, las ramas de la filosofía, su actualidad. Aprovecho con esto para decir que hay todavía muchos de vosotros que no habéis entregado esa tarea. Esa tarea se tiene que entregar, no podéis prescindir de los puntos que vienen por las tareas. Hay que hacer esa primera tarea y hay que resolver también lo que nos queda, la segunda y la tercera. Bien, es la segunda. Los temas son modelo de verdad, filosofía y ciencia, perdón, modelos de verdad, filosofía y ciencia y conocimiento y verdad. Estos tres, o sea, repito, conocimiento y verdad. Modelos de verdad, filosofía y ciencia. Bien, pues vamos a ir viendo entonces cada uno de ellos para que veamos qué es lo que tenemos que ver con más detenimiento. Bien, en el de conocimiento y verdad teníamos aquí el tema de las posibilidades del conocimiento. Recordad que era la primera cuestión. Escepticismo, relativismo, criticismo y dogmatismo. Se trataba de tomar partido por una de ellas, explicando el resto y argumentar por qué uno decide a favor de uno u otro, o no decide ninguno, o bueno, o no encuentra tampoco una situación concreta que le permita determinar si uno es mejor que otro. Entonces, este punto, pues hay que mirarlo porque entra en la tarea. Las posibilidades del conocimiento. ¿Mm? Vale, pues volvemos para atrás. El segundo punto que había que desarrollar era dentro de herramientas del conocimiento la experiencia y la razón. Entonces, si nos vamos a él, aquí podemos ver que era la diferencia entre el racionalismo y el empirismo, el modo en que en uno y en otro se concibe la importancia que tienen la experiencia o la razón para la consolidación del conocimiento humano. Esto se podía resolver a través de un análisis o también a partir de una ilustración. Una ilustración que si era puramente conceptual tendría que explicar el sentido que tiene, el significado, y que si ya incluye texto, etcétera, pues a modo de infografía sería suficiente con ello. Bueno, en todo caso, este punto, como digo, la experiencia y la razón. Bueno, pues nos vamos para atrás. Dentro del tema modelos de verdad, pues habría que verlo todo.
porque el ejercicio que tenemos aquí es poner un ejemplo de argumentación a favor de la verdad de un enunciado empleando cada uno de los modelos. Esto que aquí parece mucho, pues veréis luego que el desarrollo en cada apartado pues es bastante pequeño. Esto lo vamos a trabajar en clase bastante y como digo, os podéis guiar por lo que veamos en clase porque ahí van a aparecer, van a quedar claras cuáles son las cuestiones que tenéis que dominar en relación con esto, ¿no? Entonces la teoría de la verdad, correspondencia, evidencia, coherencia, la teoría pragmática y la teoría intersubjetiva de la verdad. Bueno, pues nos vamos ahora a este que es el punto de la filosofía y la ciencia. Bueno, ¿aquí qué tenemos que ver? Bueno, pues aquí son varias cosas las que entran. En relación con los métodos de la ciencia, hay un ejercicio que consiste en poner un ejemplo propio de la aplicación de los distintos métodos. El método inductivo, que es un método de generalización de la experiencia, que va a ser bastante sencillo, coger casos singulares y llegar a una conclusión general, pues todos los insectos tienen 6 pares de patas, por ejemplo. El método deductivo, que es el que se emplea en el razonamiento lógico y en las matemáticas, que es deducir consecuencias de un principio general. Y luego el método hipotético deductivo, que va a ser pues el que tendréis que trabajar un poco más porque se basa en una serie de pasos. Entonces vamos al método hipotético deductivo. Tenéis que poner un ejemplo y aquí pues decir qué observación partís, cuál es la hipótesis que planteáis, cómo se deducirían consecuencias particulares. Si esta hipótesis es cierta, entonces tiene que ocurrir esto en este caso. Cómo llevaríais a cabo el experimento y al final si se refutaría o se verificaba la hipótesis que inicialmente habéis planteado. Bueno, pues esto entonces tenéis que verlo en su conjunto. Saber qué es un método inductivo, qué es un método deductivo, el método hipotético deductivo y cuáles son los pasos. Este aspecto también hay que estudiarlo, los métodos en las ciencias sociales. Aquí se habla de la diferencia o la especificidad que pueden tener las ciencias sociales en relación con el método y cómo algunos piensan que el método propio de las ciencias naturales no cabe en el caso humano como único método porque los humanos no actuamos como en la naturaleza de una forma absolutamente previsible, sino que media la conciencia, media las condiciones sociales, en fin, digamos que la investigación social requiere otras aproximaciones aparte de los esquemas propios de las ciencias naturales que son específicas para los fenómenos sociales que, como digo, no son tan previsibles como los naturales porque media la voluntad, la conciencia humana, etcétera. O sea, este punto también hay que verlo. Los métodos en las ciencias sociales. Y este también habrá que verlo. El de ciencia, progreso y objetividad. Porque también tenemos un punto en la tarea que se refiere a ello. Entonces, aquí vemos la diferencia que hay entre el verificacionismo y el falsacionismo. Para el verificacionismo, la ciencia consigue probar sus postulados y para el falsacionismo, por el contrario, la ciencia no se caracteriza porque pruebe, sino porque todo lo que se dice dentro de la misma es susceptible de ser demostrado como falso. Frente a la pseudociencia, que se protege, el falsacionismo piensa que la ciencia no se protege, tiene esa cualidad de ser tan abierta que siempre todo lo que se dice dentro de ella puede ser finalmente falsado. Nos vamos alejando del error en la medida en que nos acercamos a la verdad, pero la verdad nunca se cierra para los falsacionistas. Y este punto también hay que verlo. La diferencia entre quienes consideran que la ciencia consiste en un desarrollo lineal y que va progresando y aumentando siempre su conocimiento y quienes piensan que la ciencia, como Kuhn, pues consiste en periodos que tienen un modelo que se va sustituyendo por otro. Digamos que hay como distintos paradigmas científicos a lo largo de la historia. El mundo antiguo, el mundo moderno y el mundo contemporáneo. Y tienen poco que ver entre sí. Por lo tanto, la ciencia no es continua, sino que en la ciencia también se da la discontinuidad. Esto tendrá que ver con lo que veamos en la tarea que viene a continuación, que es la última de las tareas de este trimestre. Bueno, pues estos son los temas que hay que conocer
relación con la tarea para el examen y como vemos, pues así la cosa se simplifica bastante. Como digo, lo vamos a ver todo de una manera u otra, pero también quiero que el examen lo acotemos y que no os veáis desbordados para el examen, sino que podáis concretarlo en cosas muy específicas que, como digo, son las que habéis tratado en las tareas. Bueno, y nos vamos a ir a la última de las tareas y os digo dentro de ella ya también qué vamos a hacer y qué habría que estudiar para el examen de estas. Bueno, pues vamos aquí de nuevo y tenemos la tercera tarea que aún no la tengo puesta, pero que lo explico en un momento y los temas que corresponden. Los temas que corresponden son estos dos, la explicación metafísica de la realidad y las cosmovisiones. ¿Y qué vamos a ver de estos temas? Bueno, pues lo explico. La explicación metafísica de la realidad es un tema bastante amplio y con cierta complejidad. Nos vamos a centrar en un punto como ejemplo de desarrollo de la metafísica, que es la diferencia entre materialismo y el espiritualismo. Entonces, de este tema, realmente lo que vais a tener que estudiar es esto. Vamos a verlo. Aquí está la diferencia entre quienes entienden que la realidad es material y que todo lo que es el ámbito de la conciencia, el espíritu, es algo que emerge de la propia materia, pero no tiene una entidad, una sustancia propia, o sea, que todo lo que es de tipo ideal, espiritual, no es más que un reflejo de lo que es el mundo material. Así, por ejemplo, nuestra mente es el reflejo de las operaciones que se dan en nuestro sistema nervioso, y niegan en general que la realidad tenga ninguna dependencia de nada ideal o espiritual. Los espiritualistas, por el contrario, piensan que la realidad no se puede explicar desde su sola materia y es necesario un orden de tipo ideal o espiritual que lo justifique. Entonces, bueno, esto tiene implicaciones tanto en relación con la propia realidad, pensando que hay un elemento ideal que lo ordena y lo estructura, como en relación con el mundo en su conjunto, pensando que tiene un fundamento de tipo ideal o espiritual, digamos que divino. ¿Cómo lo vamos a trabajar esto en clase? Pues yo quiero que se organice un debate en relación con este tema, cuáles son las razones que vienen a apoyar la visión espiritualista y cuáles son las que dan más sentido a la materialista. Y la parte de la tarea consistirá en el desarrollo de una especie de unas fichas en las que uno encuentra argumentos que utilizaría en el propio debate. Pues igual que los políticos van muchas veces a un debate con unas tarjetas donde tienen datos que son relevantes para presentarlos a favor de sus tesis y en contra de los otros candidatos, pues aquí uno se forja una idea y lo que tendría que hacer para la tarea es decir, bueno, estas son las tarjetas que yo emplearía en ese debate. Un debate que vamos a hacer efectivamente en la clase, por lo tanto, son unas tarjetas que vais a utilizar, ¿no? Bueno, pues vamos al otro punto, que es el de la visión de la realidad desde la ciencia, las cosmovisiones. Bueno, pues esta es una parte, digamos, que se refiere a lo que es el desarrollo de la ciencia y cómo desde la ciencia se ha visto de distinta manera el mundo. Aquí tenemos por un lado lo que es la visión del mundo desde la astronomía, la Tierra, los planetas, el Sol, el resto del universo, y desde la física, cómo se ha contemplado desde la física a lo largo del tiempo la realidad nuestra, nuestro mundo material, ¿no? Entonces digamos que hay tres grandes cosmovisiones, una que es la antigua y la medieval, que la astronomía pone a la Tierra en el centro del universo y todo gira alrededor de ella, y dentro de la física es una visión organicista, cada elemento dentro del cosmos pues tendría sus propias reglas, sus propias leyes, el mundo de la Tierra no tiene nada que ver con el mundo celeste, que es un mundo perfecto y obedecen a reglas distintas unos y otros. En el periodo moderno, donde la Tierra ya no está en el centro, sino que gira alrededor del Sol, el universo es mucho más amplio. Y la visión física es una visión mecanicista, todo está como si fuera como si fuera un reloj, todo está perfectamente encajado entre sí y es una visión mecánica del universo, regido por leyes que son absolutamente deterministas. Y luego la visión del mundo contemporánea, ¿no? Donde el universo se amplía
tal como lo entendemos hoy, y esa visión del universo que antes se veía en la Edad Moderna casi ligado al sistema solar y alrededor las estrellas, bueno, pues esas estrellas que parecían que estaban ahí de fondo no era tal cosa, sino que se hable al universo, bueno, que hoy tenemos, que es prácticamente sin límites y que es la idea que tenemos del universo, y la Tierra pues perdida en un entorno, digamos, casi infinito, ¿no? Y luego la visión de la física, que ya no es la mecánica, sino que se introducen elementos que dan al traste con esa visión clásica del universo. La diferencia que hay entre el mundo tal como nosotros lo vemos y el mundo subatómico, que obedece a principios distintos. Dentro del mundo subatómico se pierde el carácter mecánico que se veía tal, en el que se veía como se veía el mundo de la Edad Moderna. Luego la teoría de la relatividad en relación con el universo, y también pues principios como el de incertidumbre, que rompe con una visión también predecible como la que se tenía en la Edad Moderna. Esto lo vamos a trabajar mediante una especie de museo virtual en Padlet, donde os voy a pedir que hagáis una ilustración que represente al mundo antiguo, una ilustración que represente al moderno y otra al contemporáneo, y una breve explicación de qué es lo que queréis decir con vuestro dibujo. Entonces vamos a hacer eso, un museo virtual donde vamos a ver cómo se veía el mundo en la antigüedad y en la Edad Media, cómo se veía el mundo en la Edad Moderna y cómo lo vemos hoy. Bueno, ¿y esto cómo lo podemos concretar en relación con el estudio y para el examen? Bueno, pues lo vamos a ver aquí. Eh, Aquí son todos los detalles de las cosas que tenéis que mirar para obtener la información para dichas ilustraciones, la cosmovisión antigua, la moderna y la contemporánea. Pero en realidad, para el examen, ciertamente yo no os voy a preguntar tanto detalle como lo que viene aquí, sino que os voy a pedir algo más concreto. En repasando lo aprendido, tenéis un vídeo donde yo mismo he tratado de sintetizar las ideas fundamentales del mundo antiguo, del moderno y el contemporáneo. Digamos que estas nociones y lo que viene en el resumen, en relación con el examen, pues podría ser lo suficiente para tener una idea, porque lo que os pediré en el examen es sencillamente que sepáis reconocer que estas características son propias del mundo antiguo, que estas son propias del mundo moderno y estas del contemporáneo. Yo digo, en los niveles, la astronomía y en el de la física, la visión física de la materia. Entonces, bueno, no os voy a pedir un desarrollo exhaustivo que os diga, bueno, explica la teoría de la relatividad, por ejemplo, o lo que es la visión organicista aristotélica. Simplemente que sepáis reconocerlo. Entonces, bueno, serán cosas de carácter muy general y referidos a etapas en su conjunto. Y bueno, yo creo que con esto ha quedado claro. Ya cualquier pregunta más de detalle me la podéis hacer en clase. Ya veis que el examen es algo que se puede concretar mucho en relación con el estudio, y como decía, os aconsejo que anticipéis las cosas y que aprovechéis las clases para dejarlo por cerrado los temas. No esperad al final para estudiar el examen, porque es un agobio de aquí hasta el día del examen y la verdad no tiene sentido ni es práctico.